Buenos días con todos. La Escuela Defensorial, el área de gestión de bienestar social, seguridad y salud ocupacional de la Defensoría Pública del Ecuador, conjuntamente con el Ministerio del Trabajo, se complacen en dar una cordial bienvenida a la capacitación, acoso laboral y socialización del protocolo de prevención y atención de casos de discriminación. Saludamos la presencia de Máster Zully Montero Bravo, inspectora integral de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil. Estimados coordinadores, coordinadoras, directores, directoras, defensoras y defensores públicos, público asistentes, sean todos bienvenidos. Recordamos a los asistentes las siguientes indicaciones. Mantener encendida la cámara y los micrófonos apagados. El registro de asistencia se enviará a través de un link que será remitido en los 15 últimos minutos de esta jornada. Se emitirán los certificados conforme su registro de asistencia. Al finalizar la ponencia, habrá un espacio para las preguntas. Pueden hacer uso del chat o levantar la mano virtual de Zoom. Su participación es valiosa para enriquecer este intercambio de conocimientos. Bienvenida, doctora Zuli. Tiene la palabra. Buenos días con todos. Qué gusto vernos. En algún momento tuve la oportunidad de hacer esta capacitación presencial específicamente solamente para las servidoras públicas acá en Guayaquil, en el área de lo laboral, y fue muy enriquecedor y para mí es un placer acompañarles esta mañana en esta jornada donde vamos a estar eh, conversando un poco, actualizándonos también, que es importante, y hacer reconocimiento de ciertas áreas legales que son de vital importancia, ¿sí? Hoy vamos a hablar un poquito del tema del acoso laboral. Solamente quiero poderles compartir el material que generalmente yo también les envío y les dejo mis correos por si acaso necesiten una consulta. Solo un minuto para que me pasen la presentación porque estoy desde mi computador. En el computador del ministerio no nos pudimos finalmente conectar, así que estoy desde mi computador. Me permiten solo un momentito y yo ya les comparto la pantalla. Bueno, hasta que habilite Patricia Quintana, básicamente, déjeme seguirles admitiendo porque tengo bastante gente que está admitida. Voy a empezar a conversar un poquito y también les voy a compartir ya el material en un momento. Primero, para empezar, me presento, soy Zully Montero, soy abogada, especialista en Derecho Laboral y también procesal, soy docente universitaria de la Universidad de Cotec en pregrado eh, y actualmente soy inspectora de trabajo, ¿sí? Ya aproximadamente hace 8 años, para ser exactos, ¿sí? Hoy vamos a conversar un poquito del tema del acoso laboral. Vamos primero a hacer unas definiciones claras y básicas de qué es el acoso, ¿sí? Primero, el acoso laboral debemos conocerlo como un movimiento. Tiene conductas reiteradas, intencionadas y sistematizadas del hostigamiento que una persona o un grupo de personas ejercen sobre un trabajador. Esto con el fin de degradar sus condiciones de trabajo, su dignidad, su salud física y su salud mental. El acoso laboral tiene conductas muy específicas que se caracterizan por, primero, ser sistematizado, es sumamente intencional y tiene un desequilibrio de poder. En el desequilibrio de poder se perfecciona específicamente es aquella persona que acosa, ejerce alguna forma de autoridad real o simbólica de un jefe, un compañero o influencia de un tercero. ¿Sí? En ese sentido, aquí está, perdón, ya les puedo compartir al fin.
Pásamelo, por favor. Perdón, que ya ahorita ya tengo el material. Dame un minutito, porque lo tengo en mi compu. Sí, perdón, un minuto. Mil disculpas que tengo que utilizar los medios de acá porque el ministerio no tiene las computadoras para poder generar esta información y les estoy ampliando yo para que también la tengan. Listo, compartir pantalla. Por favor, me confirman si se ve la pantalla. Está bien. Vamos a ver si se ve la pantalla. No sé si se puede observar. Sí, ya la estoy. Ya se puede ver la pantalla. Ahí está perfecto. ¿Sí? ¿Se escucha? Perdóneme que no sé por qué. Ahora, ahí sí, sí se ve la pantalla, porque a mí me sale que no. Sí, sí se está Sí, sí se viendo. puede ver. Listo. Entonces, continuando con este punto importantísimo, ya ahorita que ustedes pueden observar la presentación. Qué lío esto, perdón. Ya, continuemos. Sabiendo ya nosotros que el comportamiento del acoso laboral básicamente es una conducta sumamente humana y es reincidente, es decir, esto se continúa accionando. Muchas veces el acoso no solo viene de una persona, sino de un grupo de personas, que en tal sentido se genera en una constancia, en una línea de tiempo. Ahora bien, el tema del acoso laboral en la actualidad, a raíz del 2020,
el Ministerio de Trabajo, en virtud de que empezó la pandemia, salió el tema del acoso laboral, que nadie estaba preparado para hacer despidos, desvincular personas. Existieron muchos temas sumamente graves que se dieron en el ámbito laboral, no solamente para trabajadores, hombres o mujeres, sino para un grupo general. A raíz de eso nació el acuerdo ministerial MDT 2020-244. No sé si se observa. Este acuerdo ministerial tiene un proceso de denuncia. Primero entender el proceso de denuncia, cómo funciona, de qué se trata y hacia quién va dirigido. Este acuerdo ministerial rige tanto para servidores públicos como para régimen de código de trabajo. ¿Sí? Para servidores públicos, el área específica que va a tratar las denuncias de acoso laboral es el área de control técnico del Ministerio del Trabajo. Son quienes se encargan de absorber, resolver e investigar el tema de acoso siempre y cuando el protocolo preventivo de acoso laboral esté en efecto activo, ¿sí? Mientras que bajo régimen Código de Trabajo, este es atendido, tramitado, sustanciado y resuelto por un inspector de trabajo, quien conocerá esta denuncia de acoso laboral, ¿sí? Pero ¿cómo funciona? ¿De qué se trata? ¿Quiénes pueden utilizarla? ¿Cómo se aplica? ¿O de qué manera tenemos que hacerlo? En muchas ocasiones, en mi práctica y ya en la experiencia, ha pasado muchísimo que usted ingresa una denuncia de acoso laboral y esto más como experiencia, ¿no? Colocan la denuncia, ingresa la hoja de la denuncia y dicen, denuncio el acoso laboral porque mi jefa inmediata no quiere subir en el ascensor conmigo. Tiene una conducta que yo le repelo y no quiere estar cerca de mí. Entonces, cuando tú ves la denuncia, simplemente es eso, son palabras dentro de un contenido que a mí como autoridad de trabajo no me genera ningún tipo de información o algo que yo deba investigar. Para eso, este protocolo tiene aspectos importantes que debe cumplir la denuncia para que ésta sea admitida. Primero, la denuncia debe ser clara, debe salvaguardar y promover el goce del ejercicio de los derechos de la persona que está buscando que el tema del acoso o la acción de acoso que está pasando se termine, que la persona que le está acosando sea sancionada, desvinculada, cambiada de lugar, etcétera. La denuncia debe ser clara, objetiva y precisa y a quién va dirigida, que eso es uno de los mayores inconvenientes. Me ha pasado mucho que dentro de las denuncias de acoso laboral, cuando ingresan ante el Ministerio de Trabajo, colocan mi compañero de trabajo, Pepito José Ayora, me acosa, denuncio a la empresa tal. Pero si es su compañero de trabajo, ¿por qué denuncia a la empresa? ¿Qué tiene que ver la empresa ahí? La empresa lo único y su función que debe hacer cuando existen estos temas de acoso es activar este protocolo y activar la investigación. Es decir, el área de talento humano tiene que analizar qué es lo que está pasando y debe existir un antecedente. Por ejemplo, si yo estoy siendo acosada por mi compañero de trabajo, lo que voy a hacer es informar a las autoridades competentes, al área de talento humano, enviar un correo electrónico o un memorando interno manifestando lo que estoy pasando, lo que me está sucediendo, para que ellos puedan activar el protocolo y empiece la investigación, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el área de talento humano no lo hace? O las muchas preguntas que me hacen aquí, ¿qué pasa si es un jefe directo? ¿Sí? ¿Con quién voy a ir si el jefe directo tiene más intención, tiene más conocimiento? Quizás es una persona con mayor rango, entonces a mí no me van a escuchar porque soy un simple trabajador. No. De hecho, ahí viene lo grave. Si es que usted está siendo acosado y el área de talento humano no tiene activo el proceso o el protocolo de acoso laboral, pues una vez que esta denuncia venga hacia nosotros, como inspectores notificamos a la empresa y en particular al trabajador que está acosando y la empresa tiene que darnos a nosotros toda la información de la investigación del acoso. Si el trabajador puso en conocimiento a talento humano y talento humano no activó el protocolo, no realizó la investigación, no hizo los llamados de atención correspondientes, pues se va a iniciar un proceso administrativo independiente, aparte de que la denuncia busca una sanción administrativa en contra de la empresa. Entonces, cuando ya están en este proceso y recién se entiende el espíritu de la denuncia y qué es lo que se busca, es cuando empiezan a activar el protocolo, cuando ya la denuncia está en trámite, está en proceso. Pero ¿qué considero yo conducta de acoso? ¿Qué es lo que yo puedo considerar acoso?
sea, qué tipo de acción yo voy a considerar acoso y voy a decir, mira, esta es una situación que yo estoy pasando, a mí me están acosando, pero ¿qué conducta es? Por ejemplo, existe el acoso psicológico, que es un moving muy constante, que afecta con palabras, físicas, con descripciones físicas suyas, hablan sobre su trabajo, sobre su personalidad, su forma de desenvolverse. Hay el acoso sexual que se ejerce por temas de favores sexuales, eh, quizás en muchas ocasiones hasta acciones físicas de tocar, hablar, enviar imágenes, etcétera. Y también la discriminación y el hostigamiento, que por razones de género, raza o condiciones específicas de discapacidad se ejerce. Hablándolo a la práctica. Un tema de acoso, ¿qué se consideraría acoso? Por ejemplo, digamos que nosotros somos un grupo de trabajadores de 16 personas. Y estas 16 personas, cada uno semanal tramita 100 procesos. ¿Sí? Entonces, como yo soy la nueva jefa y yo tengo conocimiento de lo que hace mi equipo de trabajo, tengo un poco más de cercanía con ciertos trabajadores. Entonces, estos trabajadores tienen que cumplir el mismo número de trámites, el mismo tipo de acciones. Como me cae bien Juanito, le voy a quitar 20 procesos y le voy a dar a Marcelo los 20 procesos de Juanito. Entonces, Juanito ya no va a tener que hacer 100, sino que va a tener que hacer 80. Entonces, como Marcelo no es de muy mi agrado, no lo conozco mucho, le quito 10 procesos al otro y le empiezo a cargar de trabajo y le pido obligatoriamente que se quede laborando y que necesito que ese trabajo esté despachado para hoy. Eso es una forma de acoso porque estoy recargándole a una persona, no siendo equitativa con los trámites que le corresponden a cada uno de los trabajadores. Para un ejemplo simple. Otro ejemplo que se da entre compañeros de trabajo. Muchos hemos normalizado quizás la conducta de los compañeros, que se dicen malas palabras, se dicen apodos, se maltratan entre ellos. Pero usted no sabe si a esta persona que usted le dice gordo, narizón, orejón, feo, gigante, chiquito, flaco, y usted habla del cuerpo de esta persona, le está afectando psicológicamente y que está creando alguna inseguridad. Se ha normalizado mucho el vocabulario entre compañeros de trabajo y esto más se da entre compañeros varones, ¿no? Que se dicen apodos, incluso se faltan al respeto, pero lo consideran de una forma normal. Pero usted no sabe si esta persona está siendo afectada a su seguridad y a su emocionalidad. ¿Sí? Digamos que yo tengo un compañero discapacitado con una condición de discapacidad eh, física, es decir, que no tiene un bracito, no tiene una extremidad superior, entonces yo ataco directamente a su discapacidad. Aparte de estarlo discriminando, lo estoy acosando por su condición física. Entonces, esto genera una cadena de que todo el ambiente laboral empieza a contaminarse por este tipo de acciones. Entonces, desde ese punto, un poquito ejemplificando, es cuando se da el tema del acoso. Entonces, cuando las denuncias ingresan, usted tiene que simplemente puntualizar lo que está pasando y adjuntar prueba. ¿Qué es la prueba? Muchos trabajadores en estos casos dicen, mire, es que abogada, a mí me están haciendo cumplir horas extraordinarias y suplementarias en el trabajo, sin embargo, mis otros compañeros no lo hacen. Usted como trabajador debe entender que tiene un contrato de trabajo o, a su vez, nosotros como servidores tenemos una acción de personal. Y a nosotros como servidores, el servidor público no tiene derecho a horas extraordinarias y suplementarias. Nosotros no poseemos ese derecho. Pero en código de trabajo sí, usted tiene que aplicar el artículo 55 del código de trabajo y conforme el mutuo acuerdo que yo tenga entre mi empleador y el trabajador, es que se va a acceder a cumplir horas suplementarias que son continuas a la jornada de trabajo o extraordinarias que se dan fin de semana y feriado. Y después de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Esas son las extraordinarias. Y las suplementarias solamente se dan desde las 6 de la mañana hasta las 11:59 de la noche, antes de las 12 de la noche. Entonces, para yo entender eso, yo trabajador debo estar de acuerdo con mi empleador en que voy a cumplir esas horas porque eso en el rol de pagos me va a aparecer. Pero si a mí mi empleador me dice, estás obligado a quedarte y sabes que te vas a tu casa y hacemos una videollamada y empezamos a seguir trabajando. Eso no tiene sentido y es una forma de explotación laboral, porque usted está haciendo que un colaborador que no tiene ningún tipo de acuerdo con usted está laborando horas extras que no van a ser remuneradas. ¿Sí? Pero ¿cómo lo corroboro yo? ¿De qué manera como trabajador? ¿Qué
herramientas o qué recaudos probatorios voy a poder yo ajustar a mi denuncia para que esta sea tramitada y atendida legalmente. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Hace tiempo, el criterio de la Corte Nacional de Justicia emitió una resolución a una consulta donde decía que la parte trabajadora, la parte más delicada, sea sector público o privado, tenga la posibilidad de presentar sus pruebas sin necesidad de que éstas sean notariadas, sean materializadas, desmaterializadas, etcétera. ¿Por qué? Porque muchos, y ahorita el que quien no tiene este dispositivo, raro. Usted tiene un teléfono celular y en ese teléfono celular usted almacena información, chats, mensajes, videos, fotografías, etcétera. Si usted está sufriendo una conducta de acoso, la primera vez usted no va a entender que en muchos casos sea acoso, sino que es un mal día de esa persona. Pero cuando la conducta se hace repetitiva, constante y que ya llega a afectar, entonces usted tiene que irse resguardando de información. Por ejemplo, si a mí me hacen trabajar horas extras a mi trabajo, yo le digo, mire, señor jefe, gerente, por favor, envíeme un correíto y yo encantado le contesto, o a su vez envíeme un correo donde usted me dice que me va a pagar las horas extraordinarias y suplementarias, pero póngamelo por escrito. Mucho pasa que te dicen verbalmente. Las palabras se las lleva el viento y lo verbal no le sirve a nadie. Al menos en el área legal, los que somos aquí abogados sabemos que lo que está escrito es lo que sirve, porque el papel aguanta todo. Usted me puede decir mil cosas, pero eso a mí no me da ninguna constancia. Entonces, cuando usted tiene algún escrito, por ejemplo, esos mensajes hostiles, que se empiezan a insultar en los correos electrónicos, se empiezan a disponer cosas, o que tengo un compañero que audita mi trabajo y no es mi jefe inmediato, usted también tiene que corroborar esa información. Entonces, graba videos, mensajes, WhatsApp. En los grupos laborales es donde la toxicidad laboral se activa. ¿Por qué? Porque siempre van a haber estos conflictos personales. Todos aquí, los que estamos en esta capacitación, hemos sido criados de maneras distintas, con madres distintas y bajo otros parámetros. No todos tenemos la misma conducta, pero quizás sí poseemos los mismos valores y principios. Entonces, si yo tengo los mismos valores y principios de respeto a mis compañeros de trabajo, de no decirles malas palabras, de no hacer un tipo hostil de mi trabajo o la conducta que yo represente, entonces no voy a tener problemas, pero todos tenemos diferentes formas de crianza. Entonces, en muchos aspectos, el tema del acoso como tal se viene dando desde el área laboral, ¿no? Estás trabajando, un compañero audita tu trabajo que no es tu compañero y va y le dice al jefe inmediato, oiga, mi compañero está en el teléfono, está en WhatsApp, está viendo TikTok. Y esa persona que ya genera ese ambiente y que tu jefe dice, ay, no, él es vago, le voy a dar más trabajo, es erróneo. Es erróneo. Porque esa forma es de acosar tanto del empleador como de mi compañero de trabajo, porque la función de mi compañero de trabajo es la misma mía, que es trabajar. Entonces, en la denuncia, ¿qué va a hacer usted? Primero va a ser claro, explícito, el desarrollo, antecedentes, el desarrollo, las generales de ley, contra quién va la denuncia, ¿sí? Estableciendo correos electrónicos, nombres completos y cédula de identidad de la persona. Si es una representante, si es una empresa, una persona jurídica, la representación legal, cuál es la persona jurídica a la que usted está denunciando, el RUC y los correos electrónicos y la dirección para poder notificarle vía correo electrónico y en persona. ¿Sí? Y las pruebas, ¿cómo las va a presentar usted? Si usted tiene mensajes de WhatsApp, pues usted va a descargar esos mensajes de WhatsApp. Si usted desea materializarles, desmaterializarles, que notaría le reconozca que efectivamente viene el número de Zuli Montero, perfecto. Si no, usted adjunta los mensajes, como aquí vienen mensajes de voz, vienen videos, vienen grabaciones, vienen fotografías, vienen mensajes de texto, etcétera. ¿Sí? Ustedes solo plantean la denuncia y hace descripción. En anexo 1 consta tanto, en anexo 2 consta tanto y en anexo 3 consta tanto. Para ese efecto, la persona que está activando la denuncia, al momento que usted propone la denuncia, no necesita que un abogado haga el escrito, pero sí para la audiencia, porque esta denuncia se convierte en un proceso administrativo sancionatorio donde se va a ventilar una audiencia en el área de inspectoría de trabajo. Ya voy para el sector público. En la inspectoría de trabajo se notifica a la empresa, al trabajador y vienen a la audiencia. En la primera fase de la audiencia se hace una acción conciliatoria, es decir, las partes están dispuestas a llegar a un acuerdo porque esta denuncia tiene un efecto sancionador.
La sanción va desde 3 salarios básicos hasta 20 salarios básicos en contra del empleador. ¿Sí? Es decir, digamos que yo sancione al Ministerio de Salud Pública por acoso laboral a una trabajadora que limpiaba baños y finalmente era la parte de limpieza y la cambiaron y ahorita es guardia de seguridad. Primero, cambio de ocupación, es un despido indirecto, por supuesto, y además le estoy cambiando de ocupación y en un lugar donde posiblemente ella puede correr peligro. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a adjuntar esta persona? Bueno, yo ahorita fotografía, estoy trabajando aquí, estas eran mis funciones anteriores, estas son las descripciones de los hechos, por favor atender. Cuando usted está en estas audiencias, lo que va a hacer es motivar el acuerdo. Yo siempre les digo, y muchas veces a mis alumnos, les digo, chicos, ustedes próximamente van a ser abogados y el abogado tiene que tener la motivación de una conciliación siempre. Aunque sepamos que vamos a ir a un juicio, aunque sepamos que vamos a estar en un proceso largo, usted tiene que tener el espíritu conciliador. Tiene que, porque es la forma de que la otra parte tiene con usted una consideración y dice, bueno, quieren llegar a acuerdo conmigo, no estamos en una mala fe, entonces voy a escuchar, voy a hacer de escucha. Entonces empiezan a ceder y ceder y puede que ahí termine el proceso. Como en otros casos, continúa porque efectivamente no existe la posibilidad de acuerdo. Si existe posibilidad de acuerdo, en ese rato se levanta un acta en el que se llega al acuerdo. Si el acuerdo es que mi compañero de trabajo que me acosa esté iniciado un visto bueno acá por acoso laboral de la empresa a él, fabuloso, llego a acuerdo porque sé que ese tema de visto bueno se va a poder generar o a su vez le hacen llamados de atención y no va a trabajar en su misma área. Entonces yo levanto el acta mediante ese acuerdo y termina la denuncia sin multa a nadie, sino que el acuerdo se da. Sin embargo, si es que en este caso no se llega a acuerdo, pues en efecto la audiencia continúa, hay alegatos iniciales, anuncio, práctica probatoria y alegatos de cierre de ambas partes. Una vez que termina la diligencia, el inspector de trabajo cierra el proceso con esta acta, le entrega una copia a una parte, la copia a otra parte y termina. Y en los próximos 3 días emitirá la resolución. Si la resolución se reconoce el tema del acoso, pues efectivamente dice, señora directora regional, quien es la que multa, o señor director regional de trabajo y servicio público, sea usted quien sancione en virtud del análisis que le corresponde a todo este cuerpo legal, este acto administrativo, donde efectivamente dentro de la audiencia de acoso laboral, con los recaudos probatorios presentados por la parte actora como la parte accionada, se ha logrado determinar que existe acoso y conductas reiteradas de hostigamiento laboral a la trabajadora, por cuanto se dispone que se emita el expediente de sanción con la máxima multa, además de pedir disculpas públicas por parte de la empresa o a su vez del trabajador accionado que haya sido el que está acosando por esta autoridad. Entonces, ¿qué hace la directora regional o director regional? Con ese instrumento lo analiza, si es que está correcto, emite la sanción máxima, que son hasta aproximadamente $20,000, y multa a la institución, empresa o trabajador. Eso por la denuncia. Pero ¿qué sucede en el sector público? Nosotros como servidores públicos sabemos que el tema del servicio público es un poco distinto porque nosotros no tenemos como tal representantes como son los sindicalistas, que tienen sus organizaciones sindicales, tienen materia colectiva, tienen contratos colectivos y tienen un tipo de protección distinta a la que tenemos los servidores. Los servidores públicos no tenemos esa permisibilidad de la ley, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Igualito, realizamos la denuncia muy bien motivada y usted la va a dirigir al área de control técnico del Ministerio del Trabajo. ¿Qué va a hacer el área de control técnico del Ministerio del Trabajo? Primero va a notificar a talento humano de la institución a la que usted está denunciando si es que el trabajador, el que le está acosando, es un particular. ¿Qué tiene que presentar el área de talento humano? Y en muchos casos siempre me preguntan eso, me dicen, abogada, pero es que nosotros nunca activamos el protocolo. Error gravísimo, porque todas las áreas de talento humano deben tener activo este protocolo. Este tipo de socialización que están haciendo ustedes es para esto, para que ustedes entiendan qué herramientas pueden utilizar. ¿Sí? Pues primero, se ve, capacitaciones han hecho, activaron el protocolo, qué tipo de investigación han hecho, cómo se manejan, con oficios, memorandos, llamados de atención, de qué manera ustedes lo han activado como talento humano. Entonces se ve todos esos recaudos y dicen, perfecto, me invento, Cervecería Nacional activado el proceso, listo. Ministerio de Salud activado el proceso, no, nunca han activado el protocolo preventivo de acoso laboral.
Entonces vemos y dice que abogada, nosotros no teníamos ni conocimiento y ya estamos ahorita en este tema de acoso, entonces no sabemos qué hacer. Grave porque igual la institución, el ministerio le va a multar a la institución por no haber activado el proceso de acoso laboral y en efecto le va a dar la razón al servidor público por acoso laboral. Se va a pedir disculpas públicas y van a tener que estar publicado por lo menos en un espacio que eso lo determina la autoridad, 6 meses, 3 meses, donde digas disculpas públicas a la señorita Zully Montero por acoso laboral en cuanto a estas acciones. O sea, describen las acciones. Eso en cuanto al sector público, ¿sí? Las denuncias son claras. Yo he tenido muchas denuncias que a veces hasta piden inspección de trabajo y yo acompaño a unos técnicos de control técnico que hacen análisis de acoso laboral en el sector público. Me ha pasado mucho que voy a instituciones públicas acá en Guayaquil. Acá en Guayaquil no hay mucha burocracia, pero en Quito sí, en Cuenca sí, en Ambato sí. Acá tenemos mucho sector empresarial. Entonces, se congela. ¿En serio? Ya, cierto, sí está congelada. Ya, no sé si ahí se... Estoy compartiendo, pero no sé, ha estado congelada la pantalla. No sé si sigue ahí apareciendo ya la presentación. Ahí está Sí, bien. Y ahí qué sí bien. aparece ya. Sí, porque estaba como que congelada. Ya, listo. Entonces, en estas denuncias del sector público, yo me he encontrado que muchas veces acompaño al técnico del área de control técnico y me dice, abogada, acompáñanos porque tenemos que analizar el tema de acoso a estos servidores públicos. Hay una mujer en estado de gestación que es la administrativa de ahí, activa, se encarga del área de generar los paz y salvos. Pero como está en estado de gestación, tiene un problema personal ya con su jefe inmediata y la cambiaron de lugar de trabajo, o sea, está en otra oficina donde no tiene aire acondicionado y está en unas condiciones muy complicadas. Acompáñenos. Entonces, por ejemplo, hacemos esa visita y vemos que efectivamente todos los compañeros están laborando en su espacio normal, con aire acondicionado, con su computadora, y preguntamos, pues, por un nombre falso, ¿no? Sarita Hidalgo. Vamos a buscar a Sarita Hidalgo y Sarita Hidalgo está en un cuarto, sin aire acondicionado, con poca ventilación, con una computadora, lleno de humedad. Eso es directamente acoso laboral. Entonces, levanto un informe al área de control técnico y forma parte de la investigación, donde en efecto se va a determinar la sanción a la institución pública. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado, pero lo que más uno observa es cuando las denuncias están incompletas. Por ejemplo, la señorita Zully Montero a mí me acosa en la institución. ¿Quién es Zully Montero? Usted tiene que darme correos electrónicos, cédula, RUC y dirección donde yo voy a tener que notificar. O, por ejemplo, la señorita Zully Montero hoy día llegó a trabajar y no me saludó. Eso no es acoso. Yo le voy a mandar a completar y le voy a decir, tiene 3 días para completar, que sustente en qué parte del saludo o en qué acción usted ha sido acosada, porque esto para mí es una forma de personalidad. Por ejemplo, hay personas, y me incluyo, cuando hay mucha gente en los ascensores, a mí personalmente me genera ansiedad y yo no subo en los ascensores, prefiero subir las escaleras. Pero eso no quiere decir que la gente que esté ahí me caiga mal, yo tengo un problema personal con esas personas, a mí me genera ansiedad y es mi personalidad. Otra cosa sería es que yo vea el ascensor y diga, ay, qué asco, me toca subir con esta gentuza. Claro, ahí estoy discriminando a la gente que está en el ascensor, ¿no es cierto? O yo soy la jefa directa y digo, ay, no, qué desastre, me toca verle la cara a esta gente. Estoy teniendo una conducta sumamente hostil a mi equipo de trabajo. Si ven cómo cambia, una cosa es mi personalidad, que digo, chuta, hay mucha gente, voy a subir por las escaleras, no me voy a estresar. La diferencia es que yo tenga una conducta muy hostil y degradante hacia un grupo de personas o una persona en particular. Las personalidades van, hay personas extrovertidas, hay personas introvertidas, hay personas muy tímidas, hay personas que son en extremo felices y contentas y que muchas veces por esa felicidad guardan temas graves que están viviendo en su casa, no se llevan los problemas de su casa al trabajo, etcétera. Eso es personalidad. La discriminación y el acoso siempre se va a hacer visible en la forma en que nosotros tratemos y hablemos con las personas. ¿Sí? En el tema del sector público, regresando un poco a nuestro tema, ¿qué pasa cuando en efecto llega a darse el tema del acoso laboral? Nosotros sabemos que con la última reforma ya la institución a la que pertenecemos es juez y parte
para poder activar la destitución. Ya usted no presenta el sumario administrativo ante el Ministerio del Trabajo, sino que es la misma autoridad nominadora quien a usted le va a sumariar y posiblemente destituir. Imagínese usted que esté en un tema de acoso con su jefe inmediato y que el Ministerio del Trabajo le sancione por acoso laboral al jefe inmediato. Sabemos que los jefes inmediatos, que son NSJ, que son superiores jerárquicos, son de libre remoción y se van a ir eventualmente. Usted se va a quedar sentadito por siempre, 20 años ahí en su puesto. Pero si es esta persona que es de libre remoción, se va a ir eventualmente y usted puede activar el tema de acoso y se puede hacer una causal para que la institución lo desvincule. Si usted es un servidor público de carrera, habiendo ganado concurso y genera acciones de acoso, la institución nominadora va a activar un sumario administrativo en contra de usted por esa causal de acoso, con todos los recaudos probatorios, y va a destituirle. Y eso usted tendrá que irse a pelear 5 años al contencioso administrativo aprox, si no son más. Esa es la gravedad del acoso en el sector público. ¿Se dan cuenta? En Código de Trabajo es una cosa, en el sector público es la destitución de su puesto de trabajo y aparte la multa a la institución por no tener activa el protocolo. Ahora, si lo tienen activo y han prestado toda la facilidad, pues ¿qué va a hacer la institución? Va a destituir a ese trabajador, a ese servidor público. La importancia de conocer nuestra norma es fundamental, ¿sí? Ahora bien, regresando un poquito al tema del Código de Trabajo. Nosotros tenemos en la actualidad nuestra legislación vigente. También se tramita vistos buenos por acoso laboral. Para quienes son abogados y manejan un poco de la materia laboral, saben que el visto bueno es una forma legal de terminar la relación laboral, así como es el acuerdo entre las partes, así como es la muerte del trabajador, la muerte del empleador, el desahucio, etcétera. Y el visto bueno es una forma legal de terminar la relación laboral. ¿Sí? Por ejemplo, si yo soy trabajador bajo código de trabajo, yo puedo activar el visto bueno por acoso laboral determinado en el artículo 173, numeral 4 del Código de Trabajo. ¿Sí? ¿Cómo yo motivo el tema del acoso? El tema del acoso no es lo mismo que la denuncia, porque la denuncia tú logras una multa económica ante tu empleador, mientras que el visto bueno es la terminación de la relación laboral, es decir, que se termina tu relación laboral, ya no vas a trabajar ahí más, nunca más. ¿Sí? Si tú estás siendo trabajador y quieres activar el proceso de acoso laboral en contra de tu empleador, pues evidentemente lo que vas a hacer es iniciar un proceso de visto bueno con todos tus recaudos probatorios que estás siendo acosado, que digamos, en tu contrato de trabajo te dice que tú laboras en la avenida Quito y 1 de Mayo, esquina, en el Ministerio del Trabajo, en el piso 8. Punto. Y eso dice tu contrato de trabajo. Y tu función es hacer archivo. Punto. De la nada, viene otro jefe que va a tener las funciones y vas a estar tú a cargo de esa persona. Entonces te dice, ¿sabes qué? Necesitamos apoyo en la Prosperina. Y vas a llevar archivo a la Prosperina y vas a hacer oficina en la Prosperina. Pero discúlpenme, yo vivo aquí en Vía La Costa, o sea, yo ya tengo mi expreso que me lleva hasta el Ministerio del Trabajo en la Avenida Quito. No me importa, me tienes sin cuidado, te vas a ir en la Prosperina. Tú verás cómo te vas, la entrada es a las 8 y la salida es a las 4:45, no es mi problema. ¿Es correcto que lo cambie de lugar de trabajo pese a que tenga un contrato de trabajo donde determina su dirección donde labora? Obviamente no, es un tema de acoso. Entonces, cuando usted tiene un contrato de trabajo y en ese contrato de trabajo expresa puntualmente dónde usted va a cumplir funciones, debe existir una adenda al contrato, un adendum al contrato, donde diga el señor tal, por acuerdo mutuo, ya no va a cumplir funciones en la Avenida Quito, sino que va a ejecutar funciones provisionalmente en esta área ubicada en la Prosperina, en la entrada tal, y contará con transporte, etcétera, etcétera. Eso es correcto, porque yo estoy comunicándole al trabajador que en efecto ya no va a laborar en ese lugar, sino que va a laborar en otro lado y él está de acuerdo. Pero si yo lo cambio de manera arbitraria y mi contrato de trabajo no dice eso, dice que me puede modificar, cambiar de lugar, etcétera, no puedo hacer mucho. Tienen que motivarme evidentemente el cambio y la necesidad. Ya mismo les escucho. Termino de mi intervención y ya mismo les escucho, ¿sí? Entonces, o pueden dejarlas a las preguntitas en el buzón que yo las voy a ir leyendo al final.
Entonces, en este tema de acoso, cuando es código de trabajo, el trabajador puede, bajo todo el derecho, presentar su visto bueno. ¿Cómo lo presenta? Aquí tenemos la Defensoría Pública, que hemos tenido la suerte de poder llevar estos procesos, al menos con las servidoras de acá de Guayaquil, que han llevado procesos de acoso laboral y han sustanciado estos temas, que es de vital importancia. ¿Qué hacen? Redactan el tema del acoso, en qué parte en efecto se ha dado el acoso, presentan sus pruebas, lo ingresan al Ministerio del Trabajo. En la actualidad nosotros tenemos un nuevo acuerdo ministerial desde el año 2024 y he tenido una última reforma sobre el visto bueno, el proceso de visto bueno. Nosotros sabemos que el visto bueno cumple con las generales de ley que están establecidas en el 142 del COGEP, porque no, nuestra norma supletoria es el COGEP. Lo que no hacemos es tomar juramento como jueces porque no somos jueces de trabajo, somos inspectores de materia administrativa. Entonces presentan su petición de visto bueno solicitando la terminación de la relación laboral por la causal 173, numeral 4 del Código de Trabajo, en virtud del acoso laboral bajo estos antecedentes. Hacen la descripción, la petición, la firma acompañado de su abogado y se manda a notificar al empleador. Una vez que está notificado el empleador, se otorga 2 días para que el empleador comparezca y presente la contestación y en su caso también debería presentar pruebas que puedan sustentar estos hechos que está alegando el trabajador, ¿sí? E impugnar lo que ha alegado el trabajador dentro de su visto bueno. Una vez que presentan la contestación ante la autoridad la autoridad de trabajo recibe los escritos de contestación y llama a una audiencia. En esa audiencia se tramita en 2 fases. La primera, que tiene la fase de saneamiento, la fijación de los puntos de debate, las excepciones previas y la conciliación. Esa es la primera fase. Y la segunda fase tenemos alegatos, anuncio probatorio, práctica probatoria y alegatos de cierre. Y se acabó. Si en la primera fase nosotros hemos llegado a conciliar y se termina la relación laboral no por la causal 173, numeral 4 del Código de Trabajo, sino por acuerdo entre las partes, que es una forma legal, perfecto, nadie se lo ha por visto bueno, se llegó a un acuerdo y se liquidó. Pero si no se llega a acuerdo, la autoridad de trabajo resolverá con base a los argumentos que están dentro de su escrito de contestación, las pruebas anunciadas y practicadas legalmente en la diligencia de investigación y emitirá su resolución. El inspector de trabajo, de acuerdo al artículo 621 del Código de Trabajo, tiene que conceder o negar el visto bueno. Si el inspector de trabajo concede el visto bueno, termina la relación laboral entre el trabajador y empresa. Si lo niega, el trabajador sigue laborando. Si es que no ha llegado a sustentarse en efecto que existe acoso laboral. El acoso laboral en materia de código de trabajo, cuando es un visto bueno, es cuando el trabajador ya no quiere trabajar más ahí y tiene pruebas. En muchos casos a mí me ha tocado sustanciar, por ejemplo, temas de acoso por trabajo extraordinario, fines de semana, maltrato físico, maltrato verbal, acoso en espacios de trabajo sexual que se ventila en la vía penal, pero que aquí se tramita en la materia administrativa. He tenido muchísimos casos de acoso en donde en efecto en su mayoría he resuelto. En su mayoría sí he terminado la relación laboral. En otros casos no ha tenido mucho sentido resolver el tema de acoso porque son dimes y diretes, son comentarios que no tienen ningún efecto y presentan prueba y todo, pero no tiene ningún sustento legal. Y que me ha tocado negarles en ese sentido, fundamentado y en derecho. Cuando el trabajador termina la relación laboral, nosotros sabemos que eso se impugna en la vía judicial y se convierte en despido intempestivo por esa causal que terminó la relación laboral. Es decir, por acoso laboral y el empleador tendrá que indemnizarle al trabajador por esa causal de visto bueno. Si no, el trabajador continuará en labores. Ahora bien, dentro del mismo Código de Trabajo también existe el visto bueno que puede presentar el empleador en contra del trabajador determinado en el artículo 172, numeral 8 del Código de Trabajo. Nosotros tenemos 8 causales como empleadores para terminar la relación laboral con nuestros trabajadores. Entre esas está el acoso. Pero el acoso tiene una particularidad porque en el acoso laboral que tiene la empresa contra el trabajador, este debe presentarse una conciliación, un acta previa, un acta de compromiso previo a iniciar el visto bueno. ¿Qué quiero decir con eso? Como nosotros sabemos, en las empresas públicas, empresas privadas o instituciones públicas, tenemos trabajadores bajo código de trabajo que forman parte de organizaciones sindicales, comités de empresas, sindicatos de trabajadores,
Y ellos tienen un contrato colectivo en muchos casos y a su vez tienen estatutos y tienen una directiva que los representa. En esta organización sindical, ellos son los que toman las decisiones para ver, o sea, se reúnen toda la organización sindical, convocan. Se va a iniciar un proceso de investigación y de visto bueno en contra de mi compañero Pepito Martínez. Vamos a decidir todos en una asamblea si las acciones que supuestamente el ejecutado vale la pena con el informe que hagamos nosotros para que el representante legal de la empresa active el proceso de visto bueno en el área sindical. ¿Qué hace el área sindical? Se reúne, levanta un acta de asamblea y dice, en efecto, se ha visto que con lo que nos ha presentado nuestro empleador, el trabajador sí ha tenido estas acciones negativas en los espacios de acoso, entonces que se proceda con el visto bueno y nuestro informe sustentará lo fundamentado por parte de nuestro empleador, por ejemplo. Pero si no existen, no son sindicalistas, simplemente que tiene que ser el empleador. Cuando un trabajador es conflictivo, problemático, mentiroso, peleón, chismoso, que audita el trabajo de otras personas, la conducta de él nunca va a cambiar. Siempre va a ser la misma persona. En donde usted lo ponga, va a tener los mismos problemas. Eso es un patrón de comportamiento continuo que tienen trabajadores con este tipo de características. ¿Sí? Y usted sabe que si lo cambia al ala C, del ala A donde estaba, el mismo ambiente hostil laboral va a tener en el ala D. Entonces no va a cambiar. ¿Qué te permite la norma en la actualidad? Pues que tú con este acuerdo que tienes, esta parte previo a presentar el visto bueno, tú tienes que hacerles llamado de atención al trabajador y hacerle firmar un acta de compromiso. La ley te dice que debe celebrarse el acuerdo o una mediación frente a una autoridad de trabajo. Sin embargo, dentro de las interpretaciones, porque nosotros como abogados debemos interpretar la norma y hacer un uso efectivo de la ley, pues podemos hacer un acuerdo con nuestro trabajador que tenga sus testigos él y yo tenga mis testigos como empleador y decirle, mira, Pepito, hemos tenido estas quejas, tenemos llamados de atención, tenemos quejas continuas de tus compañeros de trabajo, la verdad es que se genera un malestar terrible y nosotros vamos a cambiarte de lugar de trabajo a otro lugar donde tú ya no tengas contacto con esas personas porque va a resultar muy grave este proceso. Entonces, tienes ya 3 llamados de atención y quiero que firmes un acta de compromiso porque no quiero terminar la relación laboral de una manera negativa contigo. El trabajador dice, no quiero firmar nada, no me interesa, despídeme, si me despiden me voy con liquidación porque soy trabajadores. Y te dice, bueno, en tal caso te dice conocer, aquí están sus testigos, voy a levantar un acta. Pero si el trabajador dice, ¿sabes qué? Me comprometo, no va a volver a suceder, no quiero que esto vaya a afectar a mi desarrollo profesional, a mi trabajo, o a su vez yo pueda perder en efecto esta oportunidad. Entonces voy a firmar el acta de compromiso y no va a volver a suceder. Digamos, en un escenario que suceda. Firman el acta, el trabajador se va a trabajar a otro lado, pasan los meses y ¡pa! Vuelve a hacer la misma conducta y está más grave. ¿Qué hace el empleador? Con esa acta de compromiso que tiene, presenta el visto bueno en contra del trabajador por esas acciones ya previamente cometidas. Aquí no aplica el no bis in idem porque los llamados de atención son una cosa, las sanciones son otra cosa y como entendemos entre paréntesis, solo al trabajador le podemos descontar justificadamente de su remuneración hasta el 10%. Entonces, si yo no he hecho descuentos, he hecho llamados de atención que el reglamento interno de trabajo me lo prevé, ok, puedo presentar el visto bueno con mi acta de compromiso, mi acta de acuerdo, mi mediación, etcétera. ¿Sí? Usted puede presentarle a la autoridad de trabajo, revisa el acta, dice, ah, perfecto, aquí está el acta de acuerdo total, listo. El trabajador ha incumplido el acta, perfecto, iniciamos el visto bueno. Notifica al trabajador por acoso laboral, el trabajador tendrá que presentar su defensa técnica, tendrá que presentar su teoría de trabajo, desvirtuando todos los hechos para lo que ha sido básicamente acusado frente a las autoridades de trabajo. El trabajador viene, igualito, las 2 fases de la audiencia, si es conciliación, se termina la relación laboral, si no, continúa. Si el trabajador sale por visto bueno, y ustedes manejan áreas de trabajadores, saben que el momento en que un trabajador sale con visto bueno es muy grave, es una mancha. El visto bueno no es nada bueno para ninguna de las partes. El visto bueno es lo peor que le puede pasar a cualquiera de las partes, porque básicamente mancha tu hoja de vida y ya no eres una persona proba o elegible para un nuevo puesto de trabajo. O eres una empresa que ha sido sancionada por acoso, entonces cuando tú quieres calificarte con políticas ISO extranjeras que te dan
una calidad increíble de tus servicios, ya no vas a poder hacerlo porque se consulta ante las autoridades de trabajo, ante las instituciones públicas y dicen, no, aquí tiene una sanción por acoso, tiene ambiente laboral grave, hostil, peligroso. No es un espacio de trabajo donde puedan estar colaboradores. Esa es la gravedad del asunto del acoso laboral. El acoso laboral no solamente es el hablar, el decir, es accionar. Y la gravedad del acoso laboral es que puede llegarnos a afectar física y psicológicamente. Yo a veces escucho que dicen, Dios mío, qué desastre, me toca irme a trabajar, ¿por qué tengo que levantarme e ir a ese lugar? Si usted tiene ese sentimiento de ir a su oficina porque hay alguien que le quita esa tranquilidad, no es un lugar para que usted esté porque no es un lugar sano para que se desarrolle profesionalmente. Es grave. Y conforme pasa el tiempo, muchos de nosotros los seres humanos decimos, yo soy mi propio psicólogo, no pasa nada, pero usted está siendo afectando continuamente, va a afectar su conducta en su casa, va a afectar su conducta en su estudio, va a afectar. O sea, es un patrón que llega a lastimar muy gravemente al trabajador o al servidor. Por eso es importante que las autoridades que estamos frente a este tipo de acciones podamos prever estos comportamientos, podamos hacer estas capacitaciones que son maravillosas, que les permiten a ustedes también estar enterados qué derechos y obligaciones tienen, que eso es importante. Una pregunta que siempre me hacen aquí es, abogada, si me niegan el permiso médico, ¿es acoso laboral? Si usted está bajo un permiso médico prescrito por un doctor y además de su médico ocupacional de la institución, no tienen por qué negarle. Pero ¿qué pasa cuando hay el uso y abuso de estos certificados médicos? Muchas veces pasa que los certificados médicos, usted tiene un panita que es doctor y le da un certificado médico de descanso 3 días, pero usted está en la playa descansando delicioso. ¿Qué puede hacer la institución o la empresa? La empresa, bajo el trabajador social y el médico ocupacional, puede hacerle visita a su casa. Si usted no está en su casa, problema grave. Problema grave porque usted está haciendo uso de un certificado médico donde supuestamente está enfermo. Eso no es acoso. Eso es incumplir con sus funciones y abusar de la ley. Ojo, yo he tenido vistos buenos de acoso laboral por eso. Es que yo estuve enfermo, pero yo no descansé en mi casa, sino que descansé en la casa de mi tía que vive en playas. Lo siento. Su domicilio declarado, cuando usted ingresó a trabajar, dice Avenida Quito, edificio tal, piso número tal, y usted no se encontraba ahí. Eso no es acoso. Las autoridades pueden hacer visita porque sí lo permite la ley. Usted no puede hacer uso y abuso. Yo tengo conocidos que tenían permisos médicos semanales. Había gente que tenía permisos médicos mensuales, que el IES les daba discapacidad, les daba enfermedad de descanso por 3 meses, cuando usted los veía trabajando en otra ciudad. Así de grave es. Entonces, no hay que abusar cuando nosotros conocemos nuestras obligaciones y también la empresa conoce sus obligaciones patronales o la institución conoce sus obligaciones patronales. Pero nosotros como trabajadores, como servidores públicos, sabemos que tenemos una línea chiquitita y si esa línea chiquitita la pasamos, hemos caído en una infracción grave y tenemos que actuar correctamente. No hacer uso y abuso de las herramientas y recaudos que tenemos nosotros como profesionales ya. ¿Sí? En ese sentido, abro en este momento las preguntas. Si ustedes tienen alguna consulta, algún caso, pues estoy aquí para solventarles. Espero que haya sido de ayuda un poquito también entender el tema del acoso y que ustedes puedan aplicarlo. Yo siempre después de las capacitaciones les facilito mi correo electrónico y también el material para que ustedes puedan tenerlo y lo puedan manipular. ¿Sí? Qué gusto. Abro el buzón de preguntas. Si es que existen, en este momento las escucho. A ver, vamos a ver. Tenemos una pregunta. Juan Francisco, por favor, tenga la palabra. Buen día, ¿cómo están? Doctora Qué gusto. Montero, gracias por su ponencia. Eh, Se dan casos eventualmente en que los empleados o los colaboradores no cumplen precisamente con las funciones que le corresponden. Ujú, Y cuando el jefe o el superior inmediato los anda siguiendo y le dice, ¿qué fue que no has hecho? ¿Qué fue que no has hecho? Pero ujú. el jefe no lo hace por hostigar, lo hace porque realmente se da cuenta que el colaborador no está cumpliendo. Correcto. En Ujú. esos casos, si el colaborador está buscando que el jefe tenga esa postura para luego pretender hacer una demanda por acoso,
¿Cuál sería el manejo adecuado? A ver, en principio importante saber cuáles son las funciones del trabajador. Si es un servidor público, tiene una acción de personal y tiene un manual de funciones donde está efectivamente el estatuto de qué funciones uno tiene que cumplir. Me invento. Aquí los inspectores de trabajo, los SP9, por ejemplo, llevamos pliegos de peticiones, contratos colectivos, denuncias, etc. Digamos que yo me niegue a hacer mi función, la autoridad nominadora tiene todo el derecho de hacerme un llamado de atención por no ejecutar mi función. Si mi jefe inmediato ordena y dice, oiga, la abogada Montero tiene 72 procesos que no ha despachado y no lo quiere hacer, pongo su conocimiento para que se apliquen las sanciones correspondientes. Otra cosa sería es que usted le dé una función extra que no está dentro de su manual de funciones. Eso es distinto, muy completo, completamente distinto. Pero si son mis funciones y no las ejecuto, actíveles. A veces uno como jefe por pena dice, no, pobrecito, llamarle la atención, qué pena. No, hágale. El llamado de atención le sirve a usted para también después defenderse. Los llamados de atención, los demorandos, son pruebas. Son pruebas que usted ha accionado legalmente. Entonces, no tendría por qué afectar si está dentro de sus funciones. Me invento un auxiliar de servicios de archivo. Por ejemplo, un auxiliar de servicios que te dice servicios, en muchos casos tienen que atender al usuario, entregar copias certificadas y manipular el archivo digital y físico del área donde ellos estén. ¿Qué diferente sería que usted simplemente se dedique a atender usuarios? Si es que eso existe, por medio de la herramienta que manejan en la institución, el Kipux, el Simbra, usted determina las funciones conforme al manual sin que cambie su partida. Pero sabemos qué funciones tenemos. Y en la acción de personal te describen qué vas a hacer. En las actuales acciones de personal se hace la descripción de las funciones. Entonces no tendría por qué dejar de cumplir al trabajador. Active los llamados de atención y pónganlas a conocimiento de la autoridad para que procedan con las sanciones. Sencillo. No tiene, y si presenta la denuncia de acoso, usted presenta su sustento. Es incumplido. ¿Cuál acoso? Son sus funciones. No las está ejecutando. Tendremos que activar por parte de la autoridad nominadora un proceso de sumario administrativo. ¿Ya? Gracias, está claro. Entonces, solo para resumirlo, Uh -huh. deberíamos todos, en el rol que nos ocupa, el jefe, decirle a la persona, no estás cumpliendo, si incumples una vez más, te voy a tener que poner un memo Uh -huh. para yo tener pruebas. Y yo como empleado tendré que decirle a mi jefe, ya estoy cumpliendo con mis obligaciones, lo que me dices no me corresponde, ¿cierto? Claro, y puede decirle, ¿sabes qué? Aquí está mi resultado, porque es también el derecho a la defensa. Tú cuando haces un llamado de atención, le permites el descargo. Usted presente su descargo en 3 días. Entonces va a decir, aquí está mi descargo, yo he cumplido con esto, con esto, con esto. Con esto no he podido cumplir porque la administración no tiene papeles, no tiene impresora, no tiene luz, etcétera. Pero tú tenías que esto despacharlo hace un año y tenemos procesos de un año que recién se están atendiendo hoy. Tenga llamado de atención. Y usted está cubriéndose de alguna manera también, está previendo que existan estas denuncias de acoso infundadas. Porque esas denuncias de médico ocupacional, no, estoy de acuerdo, ahí sí es acoso. Pero porque me está cambiando una función en materia como sector público, yo tengo una partida que debo cumplir, ¿no? Pero si yo tengo unas funciones que ejecutar, es sencillo. Haga los llamados de atención, sin miedo, y que le presenten el descargo que están cumpliendo con las funciones que se ha determinado. Hágalo. No tenga preocupación. Ahorita ya las empresas las instituciones son juez y parte, y son quienes deciden qué hace con su talento humano. Gracias. Un gusto. Doctora, tenemos una consulta en el chat. Sí. Dice, ¿en qué categoría o forma de acoso laboral estaría por Ya le razones de respondo. religión? Quiero escuchar a la doctora María Cristina Meneses, que tiene la manito. Qué gusto, doctora. ¿Cómo le va? Creo que está apagado el micrófono. Déjeme, no sé si le puedo activar yo. Ya, Ahí. ahí sí. Gracias, no me activaban. Muchas gracias, felicitaciones, doctora Zuli, súper clara su intervención.
Ay, sí, sigo, parecía que se desapareció. Muy clara su intervención y sobre su experiencia. Quiero conocer su criterio respecto a un caso que muy de cerca yo conocí. Es en una institución pública con una servidora pública. Su jefe empezó a acosarla a tal punto que ella presenta medidas de protección ante la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Le dan medidas y mientras estuvieron estas medidas vigentes no pasó absolutamente nada. Pasa un año, un poco más, una jueza de violencia, desconocemos las razones por qué, pero decide revocar estas medidas de protección. La servidora pública quedó sin medidas, ella es una mujer que tiene una enfermedad catastrófica. Resulta que apenas se quedó sin medidas, empezaron a llegarle memos de que por qué va al baño tanto, que por qué se demora más de 5 minutos. Ella planteaba acciones de protección y luego esas acciones quedaban sin efecto, diciendo que han sido un lapsus calami. Bueno, hacía cualquier cosa el jefe, todo por molestarle. Resulta que el año pasado ella le pide permiso al jefe porque se sentía mal. Él le niega el permiso. Ella le responde con un correo diciéndole que por qué le da ese trato, que se siente mal. Él le empieza, la notifica en ese momento con un sumario administrativo y ella se pone mal. Y él no activa ningún medio para auxiliarla, no llama al 911, no llama a ningún médico. Y un compañero que se apiadó de ella, la carga y la lleva en un taxi a la clínica y ella empieza a convulsionar en el camino, llega a la clínica convulsionando. Bueno, la cosa es que el daño neurológico que a ella se le causó fue tan grande que cuando ella despertó era una niña de 9 años. Hasta ahora ella está con permiso médico porque lógicamente no recuerda nada. Ella en su mente es una niña de 9 años. El esposo de ella presenta a Talento Humano un reclamo precisamente por esta omisión del jefe de llamar a 911, de pedir ayuda, siendo él el responsable de los funcionarios, y le responden diciendo que como él no es funcionario, no le corresponde decir absolutamente ni opinar nada. Y bueno, o sea, la familia de ella, el esposo, lógicamente están súper decepcionados con la justicia, con las entidades públicas y ahí quedó el caso. Ella sigue mal neurológicamente, está con tratamiento del seguro, inclusive a ella la están valorando. El jefe empezó a seguirla, a acosarla porque ella tiene un tratamiento, o sea, tiene permiso médico para que reciba su tratamiento, pero no habla de un reposo total. Empezó a seguirla, empezó a acosarla. Es imposible que se pueda llegar a demostrar 100% que es el jefe. Sin embargo, decidieron cambiar más bien de domicilio, ya no viven en la ciudad donde ellos vivían, se fueron a vivir en una finca para evitar este tipo de acoso que se le estaba dando a ella. ¿Cuál es su criterio? A ver, primero me parece un caso gravísimo y un caso de estudio, pero me parece un caso gravísimo a donde he tenido que escalar por la conducta de una sola persona que no representa la institución. Quizás no conocer los mecanismos en ese instante, porque uno tiene un montón de vías legales que cuando dejan de ser protectoras de derecho, vienen a ser vulneradoras, como lo hemos visto. Yo, de la señora, yo presentaría la denuncia de acoso laboral en contra de este trabajador, de este trabajador, porque es un servidor, y él está sujeto a las normas que establece la ley. No estaría contenta hasta que lo destituya. Y adicionalmente me iría en sí contra la institución. ¿Por qué? Porque la institución debió prever mi condición. Debió haber activado el protocolo, porque esto en efecto, este protocolo de acoso laboral sirve para eso, para precautelar. Ella no solamente ha sufrido acoso, sino también discriminación, según lo que usted me está comentando. Entonces son dos cosas que se deben corroborar. Presente la denuncia de acoso, los derechos de los trabajadores y los servidores son imprescriptibles, eso no prescribe. Usted puede presentar la denuncia de acoso en cualquiera de las regionales de servicio público del país a escala nacional. Si quiere, después toma mi contacto y yo le puedo ir direccionando en lo que tiene que hacer para darle una atención más rápida y que se pueda prever. ¿Qué pasa cuando nosotros activamos la denuncia de acoso? La institución tiene que presentar que este protocolo estuvo activo.
Si este protocolo no estuvo activo, van a emitir las sanciones correspondientes y van a hacer la investigación. Obviamente, para la redacción de esta denuncia hay que poner todos los antecedentes, todas las vías legales que se activaron y que hasta la fecha ella sigue lesionada física y psicológicamente. Por si acaso, en el tema de acoso usted puede pedir reparación y disculpas públicas, donde tiene que resarcirse el daño como una garantía, por decirlo así. Entonces, podemos hacer eso. Y también recomendación, que siempre tenga certificados médicos súper actualizados, que vaya constantemente al médico y que le den, por ejemplo, qué sé yo, esta semana se hizo un análisis de tal y continúa con esta medicación que tiene estos antecedentes, la. Eso es importante porque usted está haciendo ya un patrón médico que se ha creado a raíz del acoso. Súper importante. No sé por qué se le apaga el micrófono, Doc. Qué raro. Bueno, qué gusto. Igual tomamos contacto, encantada. Chévere. Rosana Andrade. Déjeme activarle el micrófono, no sé por qué yo tengo el poder para activarles el micrófono. Espérenme, no. Ya, ahí sí. Creo Ahí que sí. ya está. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la capacitación. Gracias a los compañeros y todos los que están presentes. Doctora, yo tuve un caso, bueno, me quedé con la duda porque la usuaria ya no quiso volver. Realmente se asustó un poco. Ella trabajaba para una corporación médica aquí en Cuenca. Trabajaba para una corporación médica aquí en Cuenca. Era recepcionista. Y al lado de ella permanecía siempre un guardia de seguridad. El guardia de seguridad pertenecía a una empresa de seguridad como siempre es. Entonces ella tenía problemas no con su empresa, no con su empleador, con su jefe directo, sino con el guardia de seguridad. Ella me decía que el guardia de seguridad no le saluda, que el guardia de seguridad no acata órdenes, que es áspero, que según ella siempre le insulta, que no tiene un buen trato y que eso estaba generando un ambiente de trabajo bastante complicado. Y que a raíz de eso ella se había quejado con la corporación médica y el resto de las personas que trabajan ahí también se habían hecho supuestamente al guardia y a todos le quedaron viendo mal y todo. Entonces, era más un problema con otro trabajador, pero es trabajador de una empresa de seguridad, no era directamente, no era de la corporación médica. Entonces, yo ahí tengo la duda. Entiendo que habría acoso laboral y habría que comprobar esta situación, que ella lo siente, pero al ser trabajador, él de una empresa de seguridad, o sea, son ella de la corporación médica y él de la empresa de seguridad. Entonces tenía la duda cómo se podría No sé, hacer, o sea, porque es entre trabajadores. ¿Quién tomaría ahí la iniciativa? perfecto. Entiendo que tal vez la corporación médica o A la ver, la empresa de corporación seguridad. médica tendría que hacer un informe sobre el acoso que sufrió esa trabajadora y notificarle a la empresa de seguridad. La empresa de seguridad, ¿qué va a hacer? La empresa de seguridad lo que va a presentarle es, en efecto, el descargo de quién es el trabajador y va a iniciar un visto bueno por falta de probidad, conducta inmoral y falta del reglamento interno de trabajo. Y la trabajadora tendría que presentar no necesariamente el acoso como tal en contra de su empleador, sino solicitar que se active el protocolo de acoso laboral y con base a ese protocolo activo notifique a la empresa contratada para la seguridad y que esta empresa puede presentar el tema del acoso en contra del trabajador, falta de probidad, etcétera. Puede presentar el visto bueno, pero pueden desvincularlo de esa forma. Yo he tenido vistos buenos así, no necesariamente de Ya. empresas de seguridad, pero sí, por ejemplo, en el puerto, en el área aeroportuaria de acá, de hoy una empresa en particular, que no voy a decir el nombre, tenía vigilantes aduaneros, que son los UVA, y otros vigilantes de las empresas que prevén ahí la seguridad en el puerto, que ya saben que Guayaquil es un poquito peligroso, un poquito nada más. Y Ujú. justamente parte de las trabajadoras de otra empresa sufrían acoso todos los días por un solo trabajador, que era la seguridad del bloque, del buque. Él se metía a los baños de ella, se metía a las habitaciones, o sea, era algo invivible. Entonces, ¿qué hizo? La empresa en este caso informó a los guardias, a la empresa guardia de seguridad y pidió que se active el protocolo de acoso laboral y aparte que se inicie el visto bueno por acoso. Entonces hicieron un informe, la institución, la empresa en la que pertenecían las trabajadoras, le hicieron un antecedente a ese trabajador como tal. ¿Y qué hizo la empresa de seguridad? Presentó el visto bueno. Ese visto bueno lo sustancié yo. Yo lo sustancié y yo resolví ese visto bueno, donde en efecto tenían cámaras, tenían mensajes, tenían fotos. Él les mandaba fotos a dos chicas desnudo, les enviaba fotos. O sea, era una cosa de locos.
Y eso ya había pasado, venía constantemente pasando con muchas personas y siempre se cambiaban de ese bloque. Entonces ellos hicieron esto, un informe como empresa y ya la empresa, que es la empleadora del guardia, hizo el tema del acoso laboral. Ya, ya, doctor. Muchas gracias. Mucho gusto. Doctor Gracias. Merizal, Un gusto. qué gusto verlo en esta capacitación. Ya le estoy activando. Doctor Juan Carlos Merizalde, qué gusto verlo. Para quienes no saben, el doctor Merizalde fue mi docente en la universidad en Quito, mientras yo vivía en Quito, una de las personas más maravillosas que tuve la oportunidad de conocer. Abogada Montero, en primer lugar, felicitarle realmente por esta exposición que nos ha hecho. Realmente le agradecemos, ha sido una exposición terriblemente clara, muy didáctica con respecto a lo que hemos aprendido el día de hoy. Le mando un saludo pues muy afectuoso también. La pregunta que quería hacerle es más bien con respecto a una valoración general de la efectividad del protocolo de acoso en el sector público. A veces Correcto. parece que este hecho de pasar primero por talento humano, por un informe de talento humano y todo lo demás, como que le quita un nivel de efectividad. Entonces quería yo más bien en ese sentido hacer una valoración general de su parte con respecto a ese tema. Zulia, un saludo. A ver, sí, importante lo que dice, pasa mucho, pero yo sí considero que las áreas de talento humano, para mí no solamente son las áreas que se encargan del personal de talento humano, del recurso humano, sino que son áreas técnicas del conocimiento de los procesos internos que se llevan, nómina, etcétera, ¿sí? En el área de talento humano deben existir personas específicas que tramiten este tipo de acciones y que por si acaso esto sea de manera confidencial. ¿Por qué lo digo confidencial? Porque cuando se activa el protocolo de acoso laboral, se empieza a correr la voz de que Juanita está haciendo la intervención de la investigación de este caso. Entonces, como me están pidiendo informes sobre el acoso, yo si lo conozco al trabajador y es mi amigo y tengo algún conflicto de intereses, mejor no lo voy a activar y voy a responder ese memorando, ese oficio después de 3 meses. No. El protocolo de acoso laboral, una vez que lo activa talento humano, debe tener continuidad dentro de 30 días. Pasados los 30 días, no surte ningún efecto que el área de talento humano lo tenga activo y cuando llega a las autoridades de trabajo se emite la multa. Entonces, en los 30 días que usted apertura la investigación, tiene que terminar en 30 días este proceso y si en 30 días usted tiene el proceso ya delimitado, ya se acabó el proceso, perfecto. Pero si usted pasa de los 30 días, la persona que ha sido accionante, en este caso el servidor público, tiene que meter un impulso al Ministerio del Trabajo para que active una inspección de trabajo. Entonces, la inspección de trabajo lo que va a hacer, en este caso, se acoge el inspector de trabajo, que no tiene nada que ver con el sector público, pero sí para inspeccionar que este protocolo está activo. Esa herramienta usted lo utiliza, entonces, ¿qué hace? Que el área de talento humano simplemente proceda lo antes posible porque igual el ministerio le va a sancionar por no tenerlo activo y cumplir los términos, que son 30 días exactos, doctor, cerrados. O sea, no pueden pasarse de los 30 días porque esos informes, por el tema de acoso, por la calidad del proceso, tiene que terminarse en 30 días la investigación. Entonces, acá los informes tienen fecha y generalmente te hacen una línea de tiempo en la presentación. Iniciamos con esto, mandamos esto, tenemos esto, estas son las grabaciones, Entonces ya te dan a ti la información y dicen, perfecto, se cumplió una línea de tiempo, ¿hasta qué fecha? Porque pasa mucho que la otra parte dice, no, es que a mí no me notificaron a tiempo, a mí no me dieron el descargo, a mí, etcétera. Tienen 30 días exactos para cerrarlo. Si la autoridad de trabajo determina que el protocolo no ha sido activado, multa inmediatamente con los $20,000 a la institución pública. Entonces, ¿qué puede hacer el trabajador? Y dice, pero es que eso no va al trabajador. En efecto, eso recauda el Estado. Pero usted tiene activo ya un proceso y una sanción y eso le sirve a usted para incluso irse a una vía constitucional para poder respaldar sus derechos. Listo, mi doc. No sé por qué, pero no se enciende esto y no les puedo escuchar después. Gracias, mi doc. Qué gusto verlo. ¿A quién más tengo? Doctor Escalante, Cristian. Doctora, buenos días. ¿Cómo le va? Qué gusto. Una pregunta y más que todo en la práctica porque tuve una consulta en ese sentido esta semana. Ujú. La funcionaria, obviamente del sector público, es parte de la unidad de talento humano
y el posible acosador es el jefe de la unidad de talento humano. ¿Sí? Entonces, no sé si en el protocolo de esa institución existe una forma de que otra persona sea la que se encargue de la tramitación de esa A denuncia, de ver, esa queja. ahí, ¿qué haría yo? Si yo fuese la accionante en este caso, pongo conocimiento al Ministerio del Trabajo, que es el área de recursos humanos, es en donde se está generando el tema del acoso, en especial tal persona, porque si usted amplía el tema de todos recursos humanos, va a ser un poco contradictorio. Entonces, tiene que puntualizar qué persona es, en efecto, y que se necesita que se verifique el protocolo de acoso laboral para que se pueda activar esta denuncia, en virtud de que existen conflictos de intereses entre los trabajadores, entre los servidores. Entonces, en este contenido de la denuncia que le digo, debe especificarse eso, que no haya conflicto de intereses, que sea una persona completamente neutral y que en este caso puede ser el representante legal de la institución pública que permita emitir el informe y que sea acompañado bajo una inspección de trabajo. Ahí se puede verificar que en efecto no hay un conflicto como tal, sino que se está haciendo la investigación correcta. Sí, las diapositivas ya les comparto. Igual el correo electrónico les van a enviar las diapositivas. Yo ya les he dejado mi número de teléfono por si tienen otra consulta. ¿Alguien más que pueda escucharles? Déjenme ver en la caja de preguntas. Está, me dicen. Ya. A ver, en el tema de los menores trabajadores en las empresas, nosotros sabemos que los trabajadores como tal, de hecho hay un área en el Ministerio de Trabajo que se llama PETI, que es la protección del trabajo infantil, protección y erradicación del trabajo infantil. Y esto en especial usted tiene que activarlo mediante una inspección de trabajo por trabajo infantil. Entonces, ahí hacemos visita a los inspectores in situ en el sitio y si verificamos que hay un niño o un menor de edad trabajando, que este puede trabajar para el papá, para el primo, para el hermano, para el abuelito, etcétera, nosotros emitimos una sanción en contra de eso y ese establecimiento queda completamente cerrado porque vamos acompañados con la DINAPEN dentro de las inspecciones de trabajo. Entonces, sí, eso lo podría ventilar, no como tema de acoso, pero sí como tema de una inspección, señalando específicamente dónde es, en qué lugar, y pidiendo el apoyo de inspectoría. En la inspectoría, cuando hacemos estos tipos de procesos como tal, operativos, lo hacemos acompañado de la Policía Nacional y de la DINAPEN. Vamos con esta gente, entonces verificamos si es que hay trabajadores menores de edad que no tengan autorización e ingresamos. Dice, en el tema de probanza como trabajadora, ¿puede mostrar el acoso laboral que se produce solo con palabras por parte de acosadores? No. ¿Por qué es importante que usted tenga alguna prueba escrita, video, imagen? Porque me va a dar a mí la oportunidad de resolver. Me va a dar a mí la oportunidad de juzgar. Entonces, usted me puede decir, me insulta todos los días. Ya, pero ¿qué constancia tienes? Diferente sería que tengas mensajes, que tengas audios. Incluso hasta con los audios es distinto porque te van a decir, no es mi voz. Y los que somos abogados aquí sabemos que eso es un tema, que tienes que hacer una pericia, etcétera. Pero debes tener alguna prueba. Efectivamente, nuestros compañeros de trabajo no van a servir como informantes o como testigos en este tipo de acciones, pero sí puede hacer una declaración juramentada de algún hecho que haya ocurrido y que hayan sido testigos todos. Eso sí puede hacerlo y sirve como prueba. En un caso de acoso en el sector público, ¿a quién le corresponde la carga de la prueba? A la empresa. Siempre a la empresa. Se invierte en la carga de la prueba todo el tiempo. Usted con la prueba que presenta como víctima, como parte accionante, es básicamente el indicador que va a conducir a la autoridad competente que va a resolver el proceso de los hechos que usted ha venido pasando. Eso va a ser desvirtuado o a su vez va a llegarle o va a llevarle a conducir a la autoridad que son efectos graves y colaterales lo que ha sucedido en su accionar. Entonces, la carga de la prueba se invierte, al menos en el visto bueno, se invierte a la parte empresa y cuando es un tema de denuncia en el sector público, igual es la institución la que tiene que presentar primero que tengan activo el protocolo y qué acciones han ejecutado. Son ellos los que deben probar los hechos que usted está alegando, porque, como les decía, este fragmento, esta palabrita, el alivio probatorio, le permite a usted presentar lo que usted
posee, que pueda sustentar parte de sus hechos, parte o la totalidad de sus hechos. De ahí, ¿qué más tengo? Dice, en el caso de visto bueno, la trabajadora se quedaría sin trabajo. Claro, en el tema del visto bueno, cuando la trabajadora coloca el visto bueno en contra de su empleador, el visto bueno es una forma legal de terminar la relación laboral. Es una forma completamente legal, no es como el despido intempestivo, que es una forma ilegal e injustificada de terminar la relación laboral. En el visto bueno, usted está con toda la intención de ya no trabajar más en esa empresa por acoso laboral. Si no, activaré la denuncia que va a emitir una multa al empleador, pero posiblemente termine la relación laboral y el empleador diga, ¿sabes qué? Hasta aquí. Si la despiden, ok, igual va a poder cobrar su despido intempestivo. Pero el visto bueno es una forma legal de terminar la relación laboral, tanto de empresa contra trabajador como trabajador contra empresa. Cuando un empleado sufre acoso, ay, se me fue, por identidad de género, ¿se considera acoso laboral? Claro que sí, por supuesto. He tenido denuncias de acoso por este tema. Pero entonces, ¿cómo quedaría protegida la víctima al no quedarse sin trabajo? Es que, a ver, si usted está iniciando el proceso de acoso laboral por visto bueno, en efecto, la trabajadora en la vía judicial impugnará el visto bueno y pedirá la indemnización por despido intempestivo porque por esa causal va a salir por visto bueno. Pero no el trabajador. El trabajador no se queda manchado por el visto bueno, es la empresa y la empresa es la que tiene que pagarle al trabajador. ¿Me explico? ¿Sí? Ahora, si es que no quiere salir del trabajo, puede activar la denuncia. Y la denuncia va, si es que en efecto nos conduce a los hechos, pues va a ser sancionada la institución o empresa en este caso. ¿Qué otra pregunta tengo? Dice, la parte general serán las personas o empleados. Dice, si el acoso laboral es fraguado por el personal de la empresa que se consideran mandos medios o compañeros de trabajo. En la petición de visto bueno, usted le dirige directamente a la empresa. Si es que pasa estos casos que son como que todo el mundo está en su contra, ¿ya? Todo el mundo está en su contra, todo el mundo quiere que usted renuncie. Por ejemplo, eso que le llamen y que le digan, venga y presente su firme, su renuncia. Primero la renuncia no existe en la legislación laboral. No es una forma de terminar la relación laboral, sino que puede ser el acuerdo entre las partes. Si le están impulsando que usted se desahucie o no un acuerdo, eso es un acoso. Usted tiene que presentar directamente la denuncia de acoso en contra de la empresa y del representante legal. ¿Puede motivar los nombres de las personas que han tenido este tipo de conductas con usted? Sí, pero se va a ir en contra de la empresa porque la multa es en contra de la empresa. Muchas veces pasa que cuando usted coloca esta denuncia, la empresa dice, mencionó a estos trabajadores, les voy a poner visto bueno a los trabajadores, justo a sus trabajadores. Entonces, se viene un revuelo de denuncias, se viene un revuelo de vistos buenos en estos casos. Dice, ¿cuánto tiempo se investiga el acoso laboral? Este proceso dura 30 días exactos. 30 días. No se puede extender más por la delicadeza del proceso. Qué gusto poderles servir. No sé si tengamos otra preguntita más que yo pueda solventarles. Estoy a las órdenes, les compartí mi número de teléfono por si tienen alguna consulta. Estoy para servirles y ojalá que nos podamos ver próximamente con las personas que están acá en Guayaquil y quien no, pues estoy igual a las órdenes para poderles servir en cualquier consulta adicional. Muchas gracias, doctora. Ya no tenemos ninguna otra pregunta. Virtual. Le agradecemos por su tiempo y por su exposición y también agradecemos a los asistentes y a las autoridades presentes. Una buena tarde. Hasta luego. Chao, gracias.